El viejo Argos Thorne no era un hombre de secretos, sino de ausencia. Dejó este mundo como había vivido en sus últimos 30 años tan solo. En una casa que era menos un hogar y más un mausoleo de madera y recuerdos polvorientos. Su único pariente vivo, su nieto Elías, fue convocado para la lectura del testamento. Un viaje de 800 kilómetros hasta la costa de Maine, a la mansión conocida localmente como el Nido de Thorne. Elías, un joven arquitecto, acostumbrado a la lógica del hormigón y el cristal, encontró la casa ofensiva. Era un gigante de estilo victoriano tardío, con tejados a dos aguas que parecían hombros encorvados y ventanales ojivales que, al atardecer, brillaban con un color amarillo enfermizo. El testamento fue breve y escalofriante en su sencillez. Dejo mi propiedad y todo su contenido a Elías Thorne, con la única condición de que pase una noche completa en la biblioteca antes de venderla o destruirla. La llave está bajo la gárgola de la entrada principal. No había mención a dinero, ni a joyas, solo la casa y esa extraña, casi infantil, condición. En Elías sonrió. Una noche, en un viejo caserón, no era un precio alto por una propiedad frente al mar. Elías encontró la llave, oxidada y pesada, bajo la piedra erosionada. El interior de la mansión olía a naftalina, cera rancia y algo más. Un olor metálico y húmedo, que le recordó a sangre seca. La biblioteca era el corazón oscuro de la casa. Ocupaba el ala este, era circular, y con una cúpula de vidrio emplomado que filtraba la poca luz en patrones distorsionados. Pero no eran los libros, encuadernados en piel desgastada y con títulos en latín y lenguas muertas, lo que atrajo su atención, sino las paredes. Estaban cubiertas, no con papel tapiz, sino con miles de notas escritas a mano. Pequeños trozos de pergaminos sabras rasgueros, incluso servilletas viejas, todos clavados con chinchetas de latón a la madera. Argos Thorne no había escrito un diario, sino un mural de la locura. Elías se acercó y leyó una de las notas, escrita con una tinta marrón que casi parecía sangre. Día 73. El hombre del espejo se ha afeitado. Yo no me he afeitado. ¿Quién es el impostor? Otra, apenas legible. 23 de mayo. El suelo no está liso. Se mueve. Me roba los pasos. Me obliga a gatear en mi propia casa. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Eran las palabras de un hombre que se estaba deshaciendo. Elías decidió pasar la noche en el sillón de lectura. Un viejo monstruo de terciopelo verde musgo, hundido por décadas de uso. Afuera, la bruma del Atlántico comenzó a envolver la casa, silenciando el mundo exterior. El sonido provenía de una estantería de libros de alquimia. Detrás de una colección de volúmenes idénticos, encontró una pequeña trampilla de madera que daba a un hueco estrecho. Respiró hondo y se deslizó en la oscuridad. El pasaje era tan angosto que apenas podía avanzar de lado. El aire era denso, inmóvil, y olía intensamente a tinta y papel envejecido. Tras unos pasos, el pasaje se abrió a una pequeña habitación secreta. No había muebles, tan solo una mesa de ébano en el centro. Sobre ella, bajo la luz débil de su linterna, yacía un reloj de bolsillo antiguo que Argos siempre llevaba. Pero el reloj no tenía manecillas, solo un segundero que se movía, no en un círculo, sino adelante y atrás, en un vaivén infinito. Y al lado del reloj había un último mensaje, escrito en una hoja de papel de lino, con una caligrafía temblorosa pero clara. Elías, no te quedes quieto. El tiempo aquí es una trampa. No midas las horas, sino los olvidos. Él sabe que estás en la casa. Cuando el tiempo se detenga, Él vendrá. Mientras leía, el rasgueo volvió, pero ahora venía de dentro de la habitación secreta. Elías giró la linterna y la enfocó en la única pared sin libros. Allí,
Sin un marco ni un soporte aparente, estaba colgada una pintura al óleo. Era un retrato de Argos Thorne, de cuerpo entero, sentado precisamente en el sillón donde Elías había dormido. Pero no era un Argus viejo. Era un hombre de unos 50 años, con ojos vivos y una barba cuidada. Lo aterrador era que el pintor había capturado la luz del sol poniente de tal manera que, con el movimiento de la linterna, los ojos del retrato parecían seguirlo. Elías retrocedió, su corazón golpeando como un tambor de guerra. Fue entonces cuando escuchó un murmullo. No era una voz, sino un cúmulo de susurros simultáneos que parecían venir de las paredes, de los libros, del aire mismo. ¿Perdiste la llave del ático? ¿Dónde está el nombre de la madre? El reloj solo miente. Una vez yo no soy él es el otro. Elías corrió hacia la puerta. Al salir del pasaje estrecho y regresar a la biblioteca circular, sintió un cambio atroz en la atmósfera. La habitación estaba más oscura, no por falta de luz, sino por una densidad opresiva, y las notas en las paredes habían cambiado. Donde antes leyó, el suelo no está liso. Ahora decían Elías, el suelo no te reconocerá. Donde leyó, el hombre del espejo se ha afeitado. Ahora decía Elías, no te afeites. Él te necesita idéntico. Elías comprendió con un terror glaciar en Argos. No había sido un lunático escribiendo notas. Argos había estado documentando una lucha por mantener su propia realidad. Y la casa, o lo que moraba en ella, estaba reescribiendo su historia. Elías se tambaleó y se apoyó contra la mesa de lectura. Levantó la linterna y la luz cayó sobre la moqueta. Vio una marca de quemadura. No una quemadura. Era la silueta de un cuerpo chamuscado en la alfombra, del tamaño de un hombre. Y junto a ella, en una página arrancada de un libro, clavada al suelo con un pequeño hueso de animal, la última nota que Argos debió escribir antes de su final. La condición no es pasar la noche, sino terminar su colección. Yo soy el 412. Necesita un 413 para que su eco se desvanezca en el mío. Quema mi nombre, quema mi rostro. No seas el 413 Ancor. Elías en el tiempo ya se detuvo. En ese instante, el reloj de bolsillo en la habitación secreta se detuvo. El segundero dejó de oscilar. Hubo un silencio absoluto, un vacío total de sonido que era más aterrador que cualquier grito. Y luego, un sonido de pasos lentos y arrastrados, viniendo no de la escalera, sino de arriba de la cúpula de vidrio emplomado. Elías miró hacia el techo. La densa neblina exterior se había disipado, y a través del vidrio pudo ver una figura oscura, alta y huesuda, caminando. Sobre el cristal, la figura no tenía rostro distinguible. Era solo una sombra más oscura que la noche, con brazos largos y colgantes. La figura se detuvo justo encima de él, y luego, con una lentitud deliberada, levantó una mano en forma de garra y comenzó a raspar el vidrio, imitando el sonido que había despertado a Elías. Un trozo de vidrio se soltó y cayó, no al suelo, sino justo sobre la página de la última nota de Argos, cubriendo y ocultando el número 413. La criatura sobre el techo comenzó a reír. No era la risa de un hombre o una mujer, sino el sonido seco y quebradizo de páginas de pergamino ardiendo. Elías soltó un grito que se perdió en la opresión de la habitación. Dejó caer la linterna y se lanzó hacia la puerta principal. No miró atrás, salió de la casa, cruzó la gárgola, y no se detuvo hasta llegar a su coche. Horas más tarde, ya a salvo, y a cientos de kilómetros de distancia, Elías se detuvo en una gasolinera para calmar sus nervios. Se miró al espejo del baño. Su cara estaba pálida, sus ojos inyectados en sangre, pero había algo más. En la parte interna de su antebrazo izquierdo, justo por encima de la muñeca, donde la piel era blanca y suave, había una pequeña mancha de tinta marrón. No era una suciedad,
sino una marca grabada en su piel. Se acercó para verla mejor. Ira en Nero, escrito con una caligrafía temblorosa, casi idéntica a la nota final de su abuelo. Argos Thorn, 430. Elías sintió un escalofrío final y permanente. La casa no necesitaba que se quedara, solo necesitaba una pieza de su realidad. Miró su reflejo. En ese instante, juraría que sus ojos no eran los suyos, sino los ojos viejos, paranoicos y brillantes de Argos Thorn. Y, por un breve y terrible segundo, tuvo la certeza de que no había salido de la casa, solo se había convertido en su nueva biblioteca andante. Si te gustan los relatos de terror, no olvides suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en el relato de mañana.